Cinebarra Nocturna con sentido social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Cineactualidad, el espacio de Cine Televisión que semana a semana le ofrece temas relevantes y de coyuntura. Un programa donde las buenas noticias también son noticia. Y para estar con usted tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña y a Luis Carreño, y con ellos comenzaremos en un momento. Compartiendo buenas noticias con Cineactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cineactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Recupera el Instituto Nacional de Antropología e Historia 3 códices de 400 años de antigüedad que registran pasajes clave desde la fundación de Tenochtitlan hasta el virreinato. México acelera los retos que demanda la industria automotriz con la producción de vehículos eléctricos. El año pasado nuestro país registró cifras sin precedentes al ensamblar 105,000 vehículos de este tipo que ya están en circulación. Platicaremos con Gonzalo Monroy, un experto, colaborador para diversos medios de comunicación en temas energéticos y fundador de la iniciativa We Tweet Energy, creada para promover una discusión basada en hechos sobre el sector energético. Hechos, no palabras. Y saludo con mucho gusto una vez más a mi querida Tere Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Aquí en Cineactualidad entramos en contexto. Con Cineactualidad. La industria de vehículos eléctricos ha pisado el acelerador. El sector automotriz se ha fijado el 2030 como plazo para que 5 de cada 10 autos ensamblados en nuestro país sean cero emisiones. Expertos en la materia afirman que la electrificación de los vehículos es una de las principales tendencias en la industria. De ahí que los responsables del sector automotriz afrontarán un profundo periodo de transformación. Según un estudio efectuado en México y en Estados Unidos, los vehículos van a comenzar a ser cada vez más competitivos en cuanto al costo en el mercado contra los autos tradicionales. Le doy un dato. México es el 7º mayor productor de automóviles a nivel mundial, con Estados Unidos, Canadá y Alemania como principales destinos de exportación. Nuestro país se ha consolidado como pieza clave en el mercado internacional. No obstante, el segmento de los autos eléctricos todavía está en fase emergente en lo que a producción y venta se refiere. Aún así, el año pasado México superó la producción de 105,000 vehículos eléctricos, 37% más en comparación con los casi 80,000 autos eléctricos producidos en 2022. Cifras de medios especializados en la industria automotriz señalan que en el primer bimestre de este año se produjeron 19,080 vehículos eléctricos en territorio nacional. En medio de esto surge una incógnita. ¿Habrá suficiente electricidad para recargar los vehículos eléctricos? Uno de los retos para el aumento de la demanda nacional de vehículos híbridos y eléctricos es la disponibilidad de estaciones de carga. Hasta el 2022 sumaban 1,146 puntos de carga y la mayoría ubicados en la zona centro del país. Tan solo el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad recibió 678 solicitudes de estaciones de servicio para suministrar carga a vehículos eléctricos e híbridos, la mayor cifra desde 2019. Hay países como Estados Unidos que enfrentan ya desafíos para garantizar el suministro de energía para la carga de autos. Por ejemplo, en la costa oeste
han enfrentado apagones a causa de los picos de demanda que reclaman los vehículos eléctricos. Tradicionalmente, los coches siempre han funcionado con combustibles fósiles, es decir, la gasolina o el diésel. Sin embargo, actualmente existen otros métodos para que funcionen. Incluso hay vehículos prototipo y otros ya en uso que se mueven con energías alternativas. Estamos en contexto aquí en Sí Mi Actualidad. Y antes de saludar a nuestra artista de cabecera, lo invito a seguirnos en Instagram y en X como Sí Mi Actualidad. Ahora sí, vamos con nuestro genio, con Luis Carreño. Luis, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás? Estaba leyendo aquí que este lápiz viene cargado con batería de litio y sí, se siente muy suavecito y jala bien. Sí, se nota porque tus dibujos están cargados de buena vibra y de mucha energía, Luis. Gracias, mi Tere. Gracias a ti, Luis. Y ya que hablas de ello, fíjate que nos acompaña en el estudio Gonzalo Monroy, consultor con 21 años de experiencia en el sector energético mexicano. Entre otras cosas, fue director general adjunto en la Subsecretaría de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía. Ahí supervisó las operaciones de Pemex en Chicontepec, Veracruz. En 2010 comenzó a desarrollar proyectos pioneros de energía eólica y 2 años más tarde inició con la asesoría de empresas nacionales e internacionales para participar en el nuevo mercado energético mexicano. Con él y con Rafael Cardona, regresamos. Sí, Mi Actualidad. El Dr. Simi informa. ¿Sabías que el premio Nobel fue creado en 1895 por el químico e ingeniero sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, pero que también fue empresario, así como escritor de poesía y teatro? Sí, Mi Actualidad. Muchas gracias. Estamos aquí, tal y como nos lo había dicho Tere, con Gonzalo Monroy, quien es un experto en temas energéticos, a quien tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo, y siempre que hablo con él aprendo algo. Yo debería hablar con él más a menudo, pero bueno, con lo que se pueda hacer hoy, vamos a tener usted y yo muchos elementos para entender qué está pasando con la viabilidad de la electrificación de nuestra movilidad, de nuestro transporte público y privado, qué nos espera de verdad en el futuro y qué tan lejos está este futuro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mi querido Rafa, qué gusto platicar contigo. No, el gusto es mío, muchas gracias. Y bueno, como lo comentaba yo en esta pequeña introducción, de veras vamos a la electrificación como gran salida en contra de los fenómenos contaminantes de 5 o 6 millones de unidades que circulan en toda esta zona metropolitana y sus contornos. Pues mira, yo te diré que tenemos muchos retos por delante. La absorción o el cambio justamente del parque vehicular es una cosa que está avanzando, todavía unos pasos bastante pequeños todavía, pero que eventualmente va a terminar siendo esa la tendencia. La velocidad de adopción, esa va a ser realmente la gran cuestión. Y vale la pena preguntarnos dónde estamos hoy parados, Rafa, porque hemos visto muchísimos avances de diversas marcas, diferentes estratos, justamente de la parte del auto convencional de combustión interna, principalmente para uso doméstico. Ahí hemos visto desde los autos más caros de más de millones de pesos hasta autos verdaderamente económicos que se adaptan prácticamente a cualquier bolsillo. Aquí de lo que estamos hablando, incluso también, es del avance sobre todo del transporte masivo eléctrico. Lo mencionamos fuera de cámara, por ejemplo, cosas como el metro, el metrobús, se están avanzando hacia esa parte, pero es claramente apenas un primer inicio, necesitaríamos hacer muchísimo más. Sin embargo, atrás de todo eso, para poderle dar viabilidad a la electrificación del transporte, sobre todo de transporte doméstico, tenemos que hacer muchos cambios. Y principalmente tiene que ser con la generación de energía. Necesitamos mejorar nuestras redes de transmisión y también obviamente la parte de la distribución. Incluso en un viaje normal y común y corriente, también las cosas van a ir cambiando.
ya no va a ser tanto que tú te vayas hacia una gasolinera o una electrolinera, sino que los hábitos para cargar el auto van a ser diferentes. Va a ser principalmente donde la gente esté sentada en un lugar por mucho tiempo, llámese la oficina, llámese que es un centro comercial o un estadio de fútbol o de béisbol o incluso en el hogar. Allí es el momento en que se va a ir haciendo la carga, se va a desplazar de una manera u otra y regresar para volver a ser cargado de esta manera. Yo no esperaría de que haya un gran cambio significativo hasta que no se rompa justamente el problema, que en este momento sigue siendo, de las baterías. Las baterías todavía sigue siendo esta barrera tecnológica que no está dejando que haya una absorción mucho más rápida del mercado. En el año de 1969, México dio un salto a la modernidad en el transporte. El metro de la Ciudad de México. Eso. Ese mismo año, los Estados Unidos pusieron un señor en la Luna. Esa es simplemente la diferencia tecnológica entre un país que compró tecnología y otro que la desarrolló hasta el espacio. Y yo pregunto siempre, ¿vamos a sustituir el motor de combustión de hidrocarburos por un motor eléctrico? Pero esa electricidad la voy a generar con hidrocarburos. Probablemente. Porque México no tiene otra forma de generación eléctrica significativa, ¿o sí la tiene? Qué bueno que me haces esa pregunta. Yo te diría de que ahí es donde tenemos que hacer grandes cambios. Hoy en México, por ejemplo, más del 60% de la electricidad que tenemos viene del gas natural. De ahí tenemos un 10% de las hidroeléctricas, tenemos un 8% entre solar y eólica y tenemos el resto en la parte de combustóleo y hay por ahí un 7% de la planta nuclear de Laguna Verde. Obviamente esa cosa tiene que cambiar y México tiene las condiciones para hacerlo. México es un país privilegiado en términos de tener, por ejemplo, energía solar, 83% de nuestro territorio, tiene características para ser aprovechados de energía solar. Tenemos todavía grandes avenidas, o no avenidas, corredores eólicos muy importantes. El más conocido, obviamente, el del Istmo de Tehuantepec, La Venta. Tenemos partes en Chihuahua, tenemos hacia los dos litorales, tanto el Pacífico como el Atlántico. California. Baja California, exactamente, y poder aprovechar toda esta energía. Ahí esa parte es también a lo que yo me refería cuando tenemos que hacer las inversiones en la transmisión. Se tiene que hacer un reforzamiento muy importante en las redes de transmisión para tener esta adopción de energía renovable. Obviamente aquí también incluso yo te diría que tenemos que avanzar hacia el primer mundo y poner baterías eléctricas que le vayan dando este especie como de buffer, como de colchón para las diferentes sincronías, las diferentes frecuencias que manejan las energías, yo te diría variables, no son interrumpibles, son variables, para poderla tener más rápido. ¿Cuál es esto de las energías variables y las interrumpibles? A ver, qué bueno que porque no entiendo. Esa es una muy buena cosa. Mucho que se ha hablado es de que la energía renovable es interrumpible. Interrumpible es como subir y bajar un foco. O sea, la energía solar está muy bien, pero en la noche no hay. No, es que esa es una cosa. La energía sobre todo es térmica. El calor que se emite durante el día sigue trabajando hacia la noche y va generando menos energía, pero sí se genera de todas maneras. En el caso, por ejemplo, del viento, ya tenemos modelos que nos permiten predecir hasta con un día de anticipación cuál va a ser la potencia, en este caso la fuerza del aire. Todo esto se puede ir haciendo y se puede ir planificando alrededor de todo ello. Me refiero que es más variable porque no en todo momento tenemos estos grandes ventarrones, ni tampoco todo el momento hay la misma cantidad de luz. Por eso se habla más de variabilidad que de que sea interrumpible o no. Ahora, hablabas también de este asunto de las plantas hidroeléctricas, pero ¿qué hacemos con la sequía? Ahí hay una parte muy importante, mi querido Rafa, y es entender de que gran parte del país, 27 de las 32 entidades federativas están pasando por momentos de sequía bastante considerables. Obviamente aquí todos, literalmente todos necesitamos que llueva para resolver muchos de los problemas hídricos que ya tenemos en las grandes ciudades. Empezó con Monterrey hace un par de años, hoy ya lo estamos viendo en el centro del país. Pero tenemos lugares, por ejemplo, como Chiapas, como la parte de Tabasco, donde todavía hay buenos niveles de agua. Obviamente aquí tenemos que replantear un mix energético, una matriz energética mucho más diversificada que nos dé las alternativas que tenemos a la mano. Podríamos estar hablando no una cosa del siguiente sexenio, sino de los siguientes 10 años, con una expansión, por ejemplo, de la planta nuclear de Laguna Verde. Podríamos estar explorando también la parte de la geotermia, algo que por desgracia en este país lo tenemos muy olvidado. Siempre y cuando haya una armonía política
que permita ir en una dirección que se quiere ir hoy y no se cambie dentro de 6 años y dentro de 12 y dentro de 18 porque llegó un presidente que pensaba diferente, con un equipaje ideológico distinto y entonces otra vez vamos para atrás. Pero ahorita no vamos para atrás, ahorita vamos a una pausa, si me lo permites, y regresamos a concluir con esta conversación. Sí, mi actualidad. El Dr. Simi informa. ¿Sabías que las categorías del Premio Nobel son física, química, medicina, literatura y paz? Pero en 1968, el Banco Central de Suecia estableció el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Sí, mi actualidad. Regresamos a Sí, mi actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Sí, mi actualidad. Veterinarios han descartado mitos respecto a la esterilización de mascotas y por el contrario han detectado mayores beneficios. Hay quienes piensan que realizar este procedimiento modifica el carácter de las mascotas, que aumentan de peso o tienen complicaciones de salud. Sin embargo, su esterilización ayuda, entre otras cosas, a reducir la reproducción sin control de perros o gatos abandonados en la calle. Previene enfermedades y mejora su comportamiento. La esterilización consiste en la extracción quirúrgica de los ovarios y útero en las hembras, así como de los testículos en los machos. Sí, mi actualidad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha recuperado 3 códices de 400 años de antigüedad que registran pasajes clave de la historia de México, desde la fundación de Tenochtitlan hasta el virreinato. Estas piezas estaban en manos de una familia que los atesoró por generaciones y que pidió reservar su identidad tras un pago de 9.5 millones de pesos aportados por el patronato de ese instituto. Expertos comprobaron la autenticidad de los vestigios pictográficos que fueron manufacturados hacia finales del siglo XVI y principios del XVII, los cuales abarcan la fundación de la capital azteca, el registro de los tlatoque o señores que la gobernaron, la llegada de los conquistadores en 1519 y finalmente el periodo virreinal a partir de 1603. Sí, mi actualidad. Oiga, ¿está buscando empleo y no sabe qué colores vestir para su entrevista? Expertos en imagen pública afirman que el color sí importa, pues el 80% de nuestras decisiones las tomamos mediante los ojos. En términos generales, para comunicar autoridad, recomiendan el blanco para las mujeres y el azul y el negro para los hombres. El color gris indica discreción y lealtad. El morado, seriedad y confianza. Mientras que el rojo denota personalidad centrada y objetivos claros. Sí, mi actualidad. Estas fueron las buenas nuevas. Ahora acompáñeme a ver cómo va Luis Carreño. Luis, ¿cómo vas? ¿Ya casi? Aquí poniéndole color al asunto y pues ya apurándonos. Chispas, ya es tarde, hay que apurarse para terminarlo, este dibujo y tenerlo para nuestro invitado del día de hoy. Te dejamos que te apures y que ya le pongas la firma. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Tere. Regresamos con Rafa y con nuestro invitado. Adelante. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues seguimos en este tema que por fortuna o por desgracia, como usted lo quiera ver, es un tema cuya realización depende de la manera como se observe el juego político. Y pues como que no generan un terreno estable para decir vamos a hacer esto en tanto tiempo, ¿no? Sí, fíjate, una cosa que platicábamos en el bloque anterior tiene que ver con la estabilidad justamente de las políticas públicas, saber hacia dónde México se está dirigiendo y de nuevo no pensar como México como una excepción, sino insertado en una dinámica global e incluso regional. Vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos que también va a tener un ciclo político importante, pero su avance en términos de diversificación, tanto de gas natural, pero también de energía renovable, es muy importante. Y México tiene un papel que jugar incluso en ese rol.
Vemos de diferentes lados del espectro ideológico de que hay una decantación, cierta inclinación hacia las energías renovables, y esto es algo bastante positivo en el agregado. Cómo llegar ahí puede ser una parte de la mano del Estado o dictado por la mano del Estado, otra con una mayor participación privada. Tendremos que esperar a ver cuáles son las definiciones ya más puntuales, más de detalle, para saber y poder augurar sobre el éxito de ambas. Otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que has dicho, que es, a ver, el problema de las baterías. Yo digo que este mundo depende de la pila. Hoy toda la comunicación se hace a través de la pila del celular, la pila de la computadora, la pila del iPad. Y bueno, pues cuando se te acaba la pila del coche, ¿qué haces? Entonces viene el asunto del litio, que es el elemento natural que permite esa acumulación. Y hay a poco tanto en el mundo como para que en los próximos 1000 años sigamos fabricando baterías y baterías y baterías y baterías que dejan de funcionar al año, a los 2 años. Qué bueno que hablamos de eso, y vamos a referirlo sobre todo a las baterías de los autos eléctricos. Y aquí hay que entender varios elementos. Quizá el primero es que la batería, al menos en los modelos actuales, es prácticamente la mitad del costo del auto. Esa es la verdad. Y te anda utilizando, o tiene un rendimiento normal, más o menos entre unos 70-80 mil kilómetros. Esa es la parte. Obviamente en esa parte sería muy prohibitivo decir, oye, después de 70 mil kilómetros tuviésemos que cambiar el motor de nuestro auto. Es extremadamente caro. Eso también ha sido una limitante. El coche. Es una limitante todavía al día de hoy. Y obviamente aquí cuando nos vamos a la parte de la minería, ¿qué hay detrás de una batería de litio? ¿Qué es lo que lo está haciendo funcionar? Bueno, vemos por ejemplo que tenemos a Australia, tenemos a Bolivia, tenemos a Perú, que son estas grandes reservas y también los grandes productores de litio. En el caso mexicano, que tanto se ha hablado de nuestro potencial, hay que ponerle algunas precisiones muy importantes. México tiene un potencial muy importante en lutitas, principalmente en la zona de Sonora. ¿Qué son las lutitas? Del litio en arcillas, perdóname, me perdí en esa parte, perdóname. Aquí un punto importante es que gran parte de la producción de litio se hace a través de los salares, de los lagos salados que están en la parte de Atacama, por ejemplo, en la parte de Chile o en la parte de Australia. El gran problema es que México lo tiene en arcillas. Todavía tenemos que producir demasiado a minería a cielo abierto para poder extraer apenas 1 kilo. Y cuando lleguemos a esa parte, Rafa, tenemos que hacer todo un proceso de limpieza química para poderlo llevar al grado de pureza que se ha utilizado. O sea, para decirlo de otra manera, el litio mexicano es de difícil industrialización. Es una tecnología que incluso, por desgracia, Rafa, no ha sido probada todavía comercialmente en el mundo. Y costoso. Sí. Y no lo tenemos. Y no lo tenemos, exactamente. Lo saben hacer los... Para darte una idea incluso también de los montos, un solo proyecto, uno que tengo bastante fresco en la memoria, un proyecto en Chile, un solo proyecto te cuesta más de 10,000 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, de la legislación mexicana, hoy solamente lo pueden hacer empresas del Estado, la razón por la cual se creó Litiomex. El gran problema es que el Litiomex, los primeros 2 años de su creación, no se le dio presupuesto, y apenas para este año 2024 tiene un presupuesto de solo 10 millones de dólares. Obviamente aquí es que va a servir para hacer un edificio. Es una oficina de representación en este momento. Obviamente para llevarlo más adelante, que es ahí donde llegamos a un punto crucial, es que quizá todavía al día de hoy no tenemos suficiente litio en el mundo para poder sustituir toda la flota de los autos eléctricos que se requieren en el mundo. Sí vamos a abandonar tarde o temprano los motores de combustión interna. Sí, pero incluso ahí déjame incluso dar un poquito de matiz. Lo más probable que vayamos viendo es que los autos, sobre todo domésticos o de uso residencial, son los primeros que se van a ir saliendo. El problema va a venir sobre todo en lo que es la carga pesada. Llamemos, por ejemplo, los trailers, los camiones de volteo, obviamente, por ejemplo, buques, aviones. Tratar de llegar a la electrificación de ese tipo de transporte no es tan fácil y muy probablemente no sea por el lado eléctrico. Ahí el elemento que muy probablemente, eventualmente, te estoy hablando quizá unos 30 a 40 años, va a terminar siendo el hidrógeno. El problema es que el hidrógeno al día de hoy, ese que no es necesariamente un combustible, sino más un vector, obviamente nos va a dar estas soluciones. Pero estamos todavía, por desgracia, todavía muy en la infancia de ese tipo de energía para poderla llevar a lo que
porque lo necesitamos. Pues muchas gracias, mi querido maestro Monroy. Qué bueno que nos pudimos ver y que pudimos pues, orientar con tu conocimiento este tema que a todos nos importa. Y creo que, como decía alguien, ya llegó Carreño. Sí, ya llegó Carreño. Don Gonzalo, es un presente de este programa de Sin Mi Actualidad. Muchísimas gracias. Perdón, me acordé que porque yo tuve mi primer coche eléctrico en la década de los 70. Bueno, tuve dos, uno rojo y uno azul. Ok. Y era de mi autopista Scalectric, ¿te acuerdas? Eso nos dio tantas alegrías a tantos. ¿Verdad? Claro. La esperábamos, queríamos tener todos una de ellas. Yo le quería regalar una silla eléctrica, pero no la quiso. De segundo uso. Gracias. Sí, pues muchas Quería gracias. regalar una pila bautismal, ¿no? Una pila, pues sí, aunque sea de esa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, mi querido maestro. Don Rafael. Muy bien, muy lindo. ¿Quieres verla? Sí, por favor. Mire nada más. Y a usted, sobre todo a usted, muchas gracias por su compañía. Compartiendo buenas noticias con Sin Mi Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Sin Mi Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Sin Mi Actualidad. Con Sin Mi Actualidad.